Que ya saludaste a algunos, de todos modos al final vamos a dar la bienvenida a los que nos acompañan, si hay personas que por primera vez vienen. Y bueno, saludo también a los que nos siguen o ven lo que es la prédica a través de redes sociales. Espero que esta palabra sea de bendición. Y la verdad es que es una palabra muy hermosa y quiero que pongas mucha atención porque es una palabra muy pertinente para cada uno de nosotros. El título de esta enseñanza o prédica se llama así: Camino a Nínive o a Tarsis, o bien su camino o mi camino. Y te voy a poner en contexto. ¿Has escuchado ese nombre de Nínive? Es una ciudad. Para los que quizás no han leído su historia, Nínive es una ciudad que está por ser destruida. Y el Señor le habla al profeta Jonás. ¿Todos han escuchado alguna vez a Jonás? Es al que se comió el gran pez. Bueno, Jonás recibe una asignación de parte de Dios y le dice: ves y avísales a los de Nínive que los voy a destruir por cuanto han estado en pecado. Mira que para que el Señor haya pensado destruir a Nínive, tuvo que haber estado similar a como estuvieron Sodoma y Gomorra, que son otras dos ciudades que fueron destruidas por la ira del Señor por causa de su pecado. Pero en esta ocasión el Señor le dice a Jonás: ves y diles a los de Nínive que los voy a destruir. Te voy a poner este contexto porque no vamos a hablar totalmente de Nínive, ¿sí? Eso nada más viene en el título, pero no me gustaría que te fueras con esa duda. Lo que sucede es que cuando Jonás llega a Nínive y empieza a hablarles el mensaje de Dios a ese pueblo, la gente realmente comienza a tener temor a Dios y se comienza a convertir y a pedirle perdón. Comienzan a ayunar, comienzan a vestirse en cilicio, dice la palabra, y eso significaba en aceptar que estaban viviendo en pecado. Y entonces también llega a los oídos del rey de Nínive esta noticia. Y él, lejos de ofenderse, le da temor de Dios también, y entonces por decreto real ordena que toda la ciudad se ponga en ayuno y en oración, y les dice: clamen al Dios Todopoderoso. No sabemos si a lo mejor nos va a perdonar. ¿Qué crees que pasó al final? Si tú empiezas a conocer a tu Dios, ¿qué crees que sucedió en esa ocasión con Nínive? El Señor los perdona por causa de su arrepentimiento. Esa generación, porque Nínive, después de esa generación que se arrepintió, ¿qué crees? Hubo otra generación que volvió a hacer lo mismo y sí fue destruida. Pero esa generación fue perdonada. Ahora, voy a entrar ahora sí en tema. Entonces nos quedamos con que Nínive en ese entonces fue perdonada gracias a que Jonás fue a darles el mensaje del Señor: arrepiéntanse porque el Señor los va a destruir ya que están en pecado. Bueno, pues resulta que se escucha muy bonito, pero en realidad Jonás no quería ir. Y te voy a leer Jonás 1, del 2 en adelante. Dice así: levántate, le está hablando el Dios a Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, era muy grande, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir, fíjate, para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Para allá quedaba Nínive y Tarsis estaba del otro lado. ¿Qué hizo Jonás? Le dijeron: ves a Nínive. Y Jonás dijo: me voy a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje
entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tomes esta palabra, Espíritu Santo, prepares los corazones, Señor, para que la puedan recibir y entender, y que sea de gran bendición, Señor. Muchas veces hemos escuchado que el Señor hace un llamado, hace un llamamiento. Y si tú hoy estás aquí, puedes decir, yo escuché ese llamado porque ya escuché de Jesús. Estoy congregándome, acá estoy. Y ciertamente podemos decir que estamos en un rumbo correcto. Ciertamente es un buen principio. Pero saber primeramente dónde tenemos que ir es una cosa. Saber dónde debemos ir, ya lo sabemos. Pero otra muy diferente es emprender el viaje a nuestro destino. Jonás, el Señor le dio la instrucción y él sabía dónde tenía que ir, pero no lo hizo. Nosotros sabemos dónde tenemos que ir. La pregunta será, ¿lo estamos haciendo o estamos tomando el camino a Tarsis? Por eso decía, ¿su camino o mi camino? ¿A su manera o a mi manera? ¿Cuál es el rumbo por el que vamos en nuestra vida? ¿Vamos camino a obedecer a Dios o vamos buscando nuestro propio camino? Jonás se embarcó en Jope para llegar a Tarsis, que era el único punto más opuesto a Nínive, que era donde Dios le había mandado a ir. Y recordemos que Jonás conocía quién era Dios, era un profeta de Dios. Así hemos vivido nosotros, cuando en muchas ocasiones de nuestra vida tomamos el camino opuesto al que deberíamos tomar y en lugar de seguir los principios o planes de Dios, hacemos lo contrario. Sabemos quién es Dios, sabemos lo que hay que hacer, pero no lo estamos haciendo. ¿Cuándo? ¿Cómo, hermano? Pero pues es que yo estoy acá. Bueno, la verdad es que a veces se trata no de un problema de saber qué hacer, sino de formas o cuáles son las prioridades. Porque ciertamente ya nos congregamos, he escuchado quién es el Señor Jesús, sé lo que hizo por mí, sin embargo todavía no comienza a haber una transformación en mí. Y es porque no he emprendido el camino que Él me está trazando. Sigo empeñado en hacer mi voluntad, buscar lo que me es necesario a mí. Me congrego, pero el asunto no se trata de lo que ve la gente. Podemos vernos y decir que somos cristianos porque estamos en este lugar, pero ¿qué dice Dios? Dios sabe lo que somos nosotros. Para Dios somos hijos verdaderamente, somos cristianos porque hacemos como su Hijo Jesucristo. Acabamos de escuchar que Dios es misericordioso. Él perdonó a la ciudad de Nínive y ellos estaban en total pecado, pero Él es tardo para la ira, grande en misericordia. Pero ahora vamos a analizar esto. Bueno, hermano, yo ahí la llevo, ahí voy. Mira, da gracias a que ya me congrego. Lo que no nos damos cuenta es las consecuencias que puede pasar o puede atraer el que yo no acepte el llamado de Dios de la forma correcta. Jonás se fue a Tarsis. ¿Qué hubiera pasado si Jonás no va finalmente a Nínive? ¿Qué le hubiera pasado a esa ciudad? Hubiera sido destruida. Él tenía un llamado a ir a esa ciudad a pregonarles, pero ahora fíjate, Jonás 1:4-16, dejó esa asignación de Nínive, pero ahora a partir de esa instrucción que había recibido y no hacer lo que Dios le dijo, cada paso que dio Jonás se llevó entre los pies a todos los que tuvo a su lado. Dice en Jonás, ahora del 4 al 16, pero Jehová
ya se subió Jonás al barco, pagó su pasaje, va para Tarsis. Y dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esa tempestad no era por el clima o no estaba pronosticada. Dios la levantó, acá dice, hizo levantar por causa de que Jonás se subió a esa barca. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. En ese barco iba de diferentes ciudades, países, y cada uno tenía sus propios dioses y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Por qué crees que Jonás estaba tranquilo? Porque Jonás sabía que Dios no lo podía matar, tenía una asignación, tenía un llamamiento. A veces nosotros decimos, no, hermano, yo sé que Dios está conmigo y hay una promesa en mi vida. Aunque Jonás estaba yéndose para otro lado, no estaba haciendo la voluntad de Dios, pero él tomaba esa promesa, yo soy un profeta del Señor, no me va a matar. Y se fue a dormir. Aún también Jonás sabía que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y el patrón, en el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Estaban tan desesperados que el capitán del barco les estaba diciendo, mira, no sé cuál Dios sea el tuyo, pero clámale, a lo mejor el tuyo es el bueno y nos va a salvar. Estaba enojado de que Jonás estaba como que no le interesaba. 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte sobre quién crees que cayó. Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, oye, decláranos ahora por qué no nos ha venido este mal. Tú debes de saber algo. ¿Qué oficio tienes? ¿Te imaginas que les... Soy profeta. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y no le estás clamando. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado ya. Cuando nosotros, y hoy voy a hablarles a todos, pero voy a ir desglosando. Jefe de familia, empezamos con nosotros. Cuando Dios te hace un llamamiento, cuando Dios te llama a hacer algo y no lo hacemos, los de nuestro barco, los de nuestra casa comienzan a tener desesperación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué está sucediendo? Y nosotros sabemos quiénes somos, porque muchas veces hemos dicho yo soy hijo. Hoy lo escuchábamos, somos hijos. Yo soy cristiano, y cristiano significa que soy como Cristo. Vivo como Cristo. Pero entonces aún los que están a nuestro alrededor, oye, ¿qué pasó? Nunca nos había sucedido esto. Estás en algún lugar y se les fue la luz, se les descompuso algo. ¿Qué? Esto no pasa. Y luego nosotros andamos pregonando que por causa nuestra llega la bendición. Pero también a veces cuando estamos haciendo algo que no es correcto y el Señor ya nos dio una asignación, Dios nos llama la atención.
11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Yo no veo a Jonás diciendo: alto, alto, espérense, voy a pedirle al Señor que calme las aguas. ¿Por qué crees que no lo hizo? Jonás sabía que Dios estaba poniendo una tempestad por causa de que él no lo había obedecido. Le estaba diciendo: ¿a dónde vas? Yo no te dije que fueras allá, te dije: ve a Nínive. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Todavía, fíjate el corazón de estos hombres, trataron con sus fuerzas de enderezar la nave, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y entonces, fíjate qué extraordinario lo que hace Dios. Clamaron a Jehová. Acabamos de leer que ellos tenían otros dioses, pero al ver que no podían, ¿a quién clamaron? A Jehová de los ejércitos. Y le dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre desobediente, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y esto es algo extraordinario. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Dios es tan extraordinario que aún en nuestra desobediencia, Él tiene misericordia de los que están a nuestro alrededor y los llama y los salva. Ellos eran personas que tenían otros dioses, no conocían a Jehová de los ejércitos, y en esa situación aún el Señor tiene misericordia de ellos, aunque a Jonás, ¿qué crees que le esperaba? Un gran pez. Ahora pon atención. Cuando reconocemos que no hemos sido obedientes y se reconoce ante los demás que nos hemos equivocado, entonces los de alrededor pueden buscar hacer algo que los aleje de lo que nosotros hemos provocado. Y cuando todo se calma, Dios es exaltado. Por eso a veces nosotros hemos visto que Dios nos hace un llamado y estamos en la casa, estamos con la familia, con los amigos, y sabemos que el Señor ya nos dio una instrucción, están en una situación ellos, y híjoles, yo sé que puedo hacer, pero no, mejor le voy a decir a mi hermano que venga y les comparta, o a ver, mejor de otra manera. Y no obedecemos. Y luego aceptamos: sí, la verdad es que yo sabía, yo tenía que decirles. Mira, te das cuenta que alguien más vino, les compartió la palabra y fueron salvos. Cuando tú reconociste que tenías ese llamado tú. ¿Alguien más ya les compartió? Dios es bueno. No creas que la obra se detiene por tú y por mí, Bendito Dios, porque si no, no hubiéramos llegado. La verdad es que a mí me compartieron varias veces y varias veces yo en mi necedad dije que no. Y me estaba llevando entre los pies a mi esposa y a mis hijos. Y nos estábamos hundiendo. Pero bendito Dios que en su misericordia Él viene y calma las aguas. Ahora, quiero que hagas una reflexión. Lo vamos a traer a nuestra persona. Piénsalo así, primera persona. ¿Te has llevado entre los pies a alguien por hacer tu voluntad? Hermano, tengo una palabra para ti, o leíste un versículo o escuchaste una prédica en donde el Señor te habla y te dice: alinea tus caminos. Y tú haces y de repente te das cuenta que te llevaste a todos los que estaban a tu lado y están pasando situaciones adversas. Y cuando digo adversas, te estoy diciendo en cuanto a relación. No hay buena comunicación. Olvídate de las que son afanes del día, porque a veces las confundimos. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Esos son afanes de cada día y de los cuales nos sustenta el Señor.
esos quítalos. No, te estoy hablando en cuanto a relación. Padre, hijo, esposo, esposa, hermano, hermana, a un vecino, vecina. ¿Cómo es tu relación? ¿Tus acciones han provocado un efecto dominó negativo en personas que de no haber sido así hubieran tenido una oportunidad? Híjole, mano, provocaste esto y al ratito la está sufriendo alguien más de tu familia. Te compartieron una palabra, tuviste la oportunidad de conocer al Señor, lo conociste, escuchaste, pero nunca hiciste más. Y de repente ves que tu hijo, tu hija ya se está desviando del camino. Ves que de repente tu hermano, tu hermana, tu primo, tu cuñada, tu cuñado, no sé, pasaron una situación adversa de la cual si tú hubieras hecho lo que tenías que hacer, no hubiera sido así. Piénsalo rápidamente. O la otra, ha sido al revés, que cuando has obedecido, dices, ay Dios mío, bendito Dios que les compartí, les hablé lo que me pasó a mí y por eso ellos llegaron a los pies del Señor y el Señor les cambió la situación. Fíjate que me animé a ir a orar por esta persona que estaba enferma, se sanó y hoy está aquí, es de los que más les gusta servir porque quieren conocer a nuestro Señor Jesucristo. Piensa por un momento, ¿te ha pasado eso? ¿A cuántos puedes reconocer que por causa de que tú obedeciste, cambiaron su vida? Porque de una u otra manera fuiste usado por Dios para que ellos fueran impactados. Entonces hay de dos, ¿verdad? Hay dos caminos, el de Él o el mío. Y esta es una pregunta que siempre nos hacemos, ay hermano, ya vas a empezar a sacar un poquito de situaciones así que no son muy agradables, pero ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros? Lo acabamos de escuchar hace rato, porque somos hijos. Y te voy a decir algo, mi papá, cuando yo era niño, a mí no me conocía nadie. Y todos me decían, ¿eres hijo del maestro Pablo? Sí. Y me trataban como me trataban por ser hijo de mi papá. Y yo podía llegar a la escuela y todos me trataban diferente por ser hijo de mi papá. Si un empresario tiene su emporio, tiene su empresa, él es el dueño de la empresa, si llega el hijo, puede ser un adolescente, todavía no tiene un puesto en la empresa, pero todo el mundo sabe que es hijo del dueño. ¿Cómo crees que lo tratan? Es el hijo del dueño. Pase por acá, joven. Tú eres hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo crees que te van a tratar a ti si tú dices, yo soy hijo de Dios? Por eso es que es necesario que tú hagas eso. Porque un hijo se parece a su papá. Porque un hijo actúa conforme su papá lo ven. Así a mi papá lo tratan de esta manera, yo tengo que portarme como un hijo adecuadamente, porque si no le van a decir a mi papá. Los pequeños, ¿cómo se comportan en un lugar, en una casa ajena? Porque el asunto es ese. Si ellos han aprendido a ver y a conocer a papá, saben que en casa ajena si papá les dice, pórtate bien, me porto bien, porque yo quiero ser como mi papá. La pregunta es, ¿cómo estamos siendo nosotros? Nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo según Juan 1:12. Somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo según Filipenses 3:20. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se escucha impresionante, ¿verdad? Para que anunciemos
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso, híjole, nos pone en una posición donde no podemos dejar de lado ese llamado. Primera de Pedro 2, del 9 al 10 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, para que lo puedas leer bien en la palabra, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, tú no pertenecías a su familia, pero que ahora sois pueblo, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué bendición! Vamos a ir aterrizando ahora. ¿Qué es el llamamiento? Porque seguro estás pensando lo mismo que todos pensamos cuando hablamos de un llamado: ir a las naciones. Tranquilo, no es así. Y a veces nos saltamos lo elemental. A veces pensamos, no, yo no soy para eso, ¿no? ¿Cómo crees, hermano? Mira, está bien, échale ganas tú. Tú sí tienes el llamado para pastorear, pero yo no, yo aquí te apoyo y échale ganas, pero hasta ahí. No, ese no es el llamado. No va por ahí. Lucas 14, del 15 al 24, y ese sí quiero que vayan leyéndolo conmigo, por favor. Está nuestro Señor Jesucristo y comienza a decir: oyendo esto, uno de los que estaban sentados, estaban en una mesa, estaban compartiendo una comida. Y él se para. ¿No te has dado cuenta que hay gente que le gusta llamar la atención cuando hay una reunión? Y dice cosas así bien bonitas como que para apantallar a la gente. Bueno, este era uno de esos. Y dice, se levantó y dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esperando aquí. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, a los invitados, a los que ya les había dicho: venid, que ya todo está preparado. Los llamó, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses, tengo algo que hacer, estoy ocupado. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y hoy voy a probarlos, te ruego que me excuses, por favor. Otro dijo: mira, acabo de casarme y por tanto pues no puedo ir, por favor. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, los que estén quebrados de corazón, los que se estén divorciando, los que estén enfermos, los que tengan desesperación, los que están en pobreza, los que tengan un afán tan grande que no pueden con él. Esos que son rechazados, esos que no dan un quinto por ellos. ¿Ves por ellos? Ahí estábamos nosotros. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hoy tuvimos la cena del Señor. Aprecia eso. Aprecia eso. En esta vida muchos tienen planes de vida. Algunos de chico no los tenemos. No nos enseñan qué es eso en la escuela y no tenemos pensado eso. Es decir, son muy pocos los jovencitos que desde pequeños saben qué quieren hacer en la vida. Nosotros vamos al día y a veces hasta que nos encontramos en una situación decidimos. Pero algunos sí tienen un plan de vida, otros quizás, bueno, como te digo, no lo tienen, pero algunos piensan
que es muy tarde para tener uno. Y vamos, bueno, pues yo no tengo un plan, pero yo vivo a la vez, un día a la vez. Otros quizás ya lo alcanzaron. Están en un tiempo en donde dicen, mira, yo ya logré lo que quise, cumplir mis metas, y ahorita pues ya no tengo algo más que hacer, ya estoy solamente descansando. No hay más. Algunos otros quizás están frustrados porque no pudieron lograr lo que anhelaron en su época más joven. Y entonces están ahora agotados y dicen, pues sí, yo ya me resigné. Pues yo ya estoy así nada más viviendo. Lo que no sabemos es que cuando nosotros tenemos un plan de vida, un llamamiento en Cristo Jesús, nuestra vida cambia. Es totalmente diferente. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y hay cosas que ya se hicieron, pero al final todo es vanidad, porque no importa tu plan de vida y perfección que hayas encontrado en ese plan de vida, al final se va a acabar. La palabra me enseña que llega un tiempo en que mi edad hace que ya no disfrute nada. ¿Sabías eso? Por eso les habla mucho a los jóvenes. Disfruta de tu juventud, pero no busca a tu Dios ahora que puedes, porque va a llegar un tiempo en que ya tengas cierta edad, en que ya ni siquiera la luz del sol, la mañana, el amanecer te va a maravillar. Solamente en Cristo Jesús podemos ver cada día, y no importa la edad, la maravilla de un nuevo día, porque en Él hay siempre esperanza. No importa cuál haya sido mi plan de vida trazado antes, cuando Jesucristo está conmigo, hay vida, porque sé que me espera una vida eterna. Y entonces todavía mi paso por este mundo y esta tierra es para servirle a Él. ¿Cómo sirvo a mi Señor? Haciendo su voluntad, que es guardando sus mandamientos y haciendo su palabra. Dándole amor a los que están cercanos a mí, porque voy a dar un fruto, y ese fruto quien los come primero son los que están cercanos a mí. Entonces, nosotros fuimos invitados, digamos, que gracias a los que no aceptaron anteriormente, ¿cierto? Estamos ya aquí en la cena del Señor y estamos aquí convidados. Pero es importante que no nos convirtamos ahora, que estamos aquí entre los escogidos, como aquellos que buscaron anteponer sus propios deseos y anhelos antes que los del Señor. El llamado a obedecer sus mandamientos y vivirlos en casa, en los lugares a donde vamos, es en realidad la manera en que nosotros aceptamos el llamamiento. No es que vaya yo a predicar a las plazas, no es que yo haga un libro cristiano, no se trata de que me convierta en un adorador y que me vaya yo a las naciones a cantar en conciertos. El verdadero llamado es que yo comience a ser el padre que mis hijos necesitan y el esposo que mi esposa necesita. Cuando yo comienzo a alinear mi vida en ese sentido, estoy dando el primer paso a ese llamado. Porque podría yo estar aquí y podría yo compartirles palabra, pero si no lo estoy haciendo en casa de la forma correcta, me estoy engañando. Tú me puedes ver como un cristiano, pero quien me interesa que me vea realmente como su hijo es el Señor. Y Él sabe todos mis secretos. Con Él no hay medias tintas, no le puedo ocultar nada. Entonces primero comienzo en mí y en mi familia. Así es como acudimos a su llamado, así es como caminamos con Jesús. Hay muchas personas que comienzan una obra y su anhelo es tener una obra, y no es malo, pero la palabra también por eso dice, es necesario que quien desee su obispado primero tenga en sujeción a los de su casa. Y en sujeción no significa que los tengo aquí agarrados, no,
sino que por mi testimonio, por mi vida, ellos puedan querer ser como yo. Que mis hijos puedan decir, yo quiero ser como papá. Mira, en nuestra época y en todas las épocas, el mundo se encarga de querer separarnos del llamado de Dios. Siempre va a haber tentaciones. Me encanta porque hay una frase que se me quedó grabada. La leí por ahí y dice algo así. Estamos viviendo en el mundo, no somos del mundo, pero estamos viviendo a veces incluso en las reglas del mundo. Y esta reflexión decía, no puedes enviarle al César a tus hijos para que los eduque y no pretender que te regrese romanos. ¿Lo entiendes? Ay, ¿por qué mi hijo piensa así? Pues porque lo estás mandando a la escuela secular. Es del mundo. ¿Cómo quieres que te regresen? Pues te van a regresar romanos. El César tiene control en esa escuela. Por eso es importante que tú enseñes a tus hijos en casa y les hables de Jesús, para que el fundamento sea Jesús, aunque vengan los conocimientos, porque ciertamente no estoy diciendo que no vayan a prepararse, pero en lo que es los principios y valores, tú sabes que hoy los están transgiversando. Entonces, si tú siembras y empiezas a tomar este llamado en casa, puedes ir confiadamente en que tus hijos van a tener un buen fundamento, van a aprender matemáticas, español, sociales, todo eso está bien. Pero en cuanto a las ideologías, ellos van a estar firmes en los principios del Señor. Mateo 22, 1, 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas y en algo similar, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Puedes imaginarte quién es el rey? Dios, el Padre Celestial. Hizo bodas para su hijo Jesús. Vienen las bodas del Cordero. ¿Sí? Bueno. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Ya somos convidados. Leímos en el otro versículo, somos convidados. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados en las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas, vengan, estamos de fiesta, mi hijo está en boda. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, a su trabajo, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Comercial, me encantó el video que subió mi hermano por ahí de cuando las ovejas de repente, ¿qué dice? Ir y apacentada a mis ovejas. Me dio mucha risa el video que subió mi hermano por ahí. Y es que a veces dice eso, ¿no? Dice, los afrentaron y los mataron. A veces estamos en pleito, en plena congre. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Algo que le iba a pasar a Nínive. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, no importa quiénes, todos están invitados. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y podemos decir, ya me colé. Y entró el rey, pon atención a esto, entró el rey para ver a los convidados.
y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. No tenía ropas limpias. Te lo voy a traducir. No es que te tengas que ir a juarear. Quien te da esa ropa limpia es Jesús. Y quiero que entiendas esto. Puedo tratar de ser una persona con principios, justo, ser honesto y no conocer a Jesús. Y aunque tenga estos atributos, no puedo entrar a esa cena, a esas bodas. No puedo tener vida eterna. Jesucristo es quien me da esa entrada. La justicia de Jesucristo es la que me hace hacer esas cosas, no yo. Mis vestidos, esos vestidos que hablan lino fino, blancos, resplandecientes, solamente a través de Jesús los podemos obtener. Me estoy engañando si yo creo que con hacer buenas obras y tratar de ser lo más justo posible, lo voy a lograr solo. Sin Jesús no se puede tener. Y entonces el rey le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no le supo decir. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Y a veces pensamos que entonces no depende de nosotros. A lo mejor yo no me van a escoger. No, sí depende de ti. Tenemos que vestirnos de boda. Tenemos que estar en Cristo Jesús. Tengo que conocer a Jesús. Debo de ser como Jesús. Debo de saber cómo piensa mi Señor Jesucristo, porque Él es el que me va a vestir de boda. Y yo no quiero que estando en las bodas del rey, el padre me diga: ¿por qué no estás vestidos de boda? Sino al contrario, me pueda yo sentar a la mesa del rey. Siempre es Jesús, sin Él no hay salvación. Jonás recibió un llamado, y el llamado de Jonás fue ir a dar una palabra profética a una ciudad. Nosotros recibimos un llamado, y es venirnos a convertir a nuestro Señor Jesucristo, a crecer en la estatura de un varón perfecto, como es Él, conocerlo. Yo no puedo convertirme en alguien que no conozco, tampoco puedo conocer a alguien del cual me platican siempre, y esto es clave. Hoy estás recibiendo cómo es Jesús. Es Salvador, es Rey, es todopoderoso, es misericordioso. Pero la única manera en que tú lo puedes conocer es que tú leas su palabra, hables con Él y vivas su palabra en cada momento de tu vida. Porque lo que yo te puedo decir acá se puede quedar en un límite como información. Puede ser revelación, pero si esa revelación no se vive, se queda como información. ¿Sabes quién es Dios? Sí, sé quién es Dios. Es Jehová de los ejércitos, Jesucristo Rey. Y luego, ¿por qué no eres como Él? Y enmudecemos. Nuestro Señor Jesucristo es el claro ejemplo de lo que es un llamado. Nuestro Señor Jesús, y quiero que pase por favor mi querido hermano Brian, y me ayudes con el teclado. Yo sé que el Señor te va a poner cuál. Nuestro Señor Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. Recibió un llamado. ¿Ves? Jonás le mandaron a Nínive, y a nuestro Señor Jesucristo ves a la humanidad. No fue Nínive, fue la humanidad.
Nada lo desvió ni desenfocó de su llamamiento. Cumplió hasta el último momento de su paso por este mundo, y cada palabra escrita de la profecía de lo que iba a suceder en su vida acerca de él se cumplió. Toda. No hubo una sola que no se cumpliera. Ninguna tentación por parte del enemigo cuando estuvo en el desierto, al ofrecerle el poder, al ofrecerle fama en este mundo, ni siquiera un anhelo personal, porque nuestro Señor Jesucristo tenía sentimientos, tenía emociones, pero ni aun sus emociones ni sentimientos lo hicieron distraerse. No hubo emociones, sentimientos para distraer que Él fuera a la cruz. Ni siquiera la injusticia de pagar por algo que Él no hizo, pero cumplió en justicia, siendo el único justo capaz de pagar por los pecados de la humanidad. La asignación de parte de Dios fue: ves y cumple mis mandamientos, hijo. No te contamines, no te desvíes, porque tú vas a ir a una cruz. Van a tomar tu vida, te van a humillar, te van a golpear, te van a castigar, y vas a pagar por los pecados de los que sí rompieron estos mandamientos. Ves y no te distraigas. Vas a hacer milagros y prodigios. Vas a tener fama. La gente te va a buscar. Y nuestro Señor caminó rodeado de multitudes. Vas a escuchar a los cercanos a ti que no vayas a la cruz. Pedro le dijo: Señor, vámonos. ¿Cómo es posible que te van a mandar a esa cruz? Apártate de mí, Satanás. Si conviertes estas rocas en pan, si te avientas de este lugar, bajarán los ángeles y va a ser algo extraordinario que vean. Voy a poner a todas las naciones a tus pies si me adoras a mí. Al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él. Y entonces llegó a esa cruz y pagó por tus pecados y los míos. Él no se fue al lado contrario. Cuando llegó el momento que los gentiles comenzaron a preguntar por Él, ya no su pueblo, los que no eran de su pueblo, buscamos a Jesús, queremos conocer a Jesús. Él dijo: mi tiempo ha llegado, y fue a la cruz. Era un tiempo maravilloso porque estaba haciendo milagros, estaba sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. ¿Tú sabes la felicidad de esas personas? ¿Tú crees que no hubo a lo mejor el que alguien pensara: oye, qué padre que donde quiera que llega Jesucristo hay vida, hay gozo, hay libertad? Y de repente es tiempo de ir a la cruz. Y sin chistar fue nuestro Señor. Y si hoy tenemos la bendición y privilegio del llamamiento, es por Él. Si tú estás aquí, si Dios hoy te está hablando y te está diciendo: ven, acude a mi llamado. Y el venir no es: pues ¿dónde te ayudo, hermano? Te ayudo ahí recibiendo a la gente. ¿Quieres que recoja también ofrendas? No. El llamamiento es que conozcas a Jesucristo en su palabra y vivas como Él quiere que vivas en casa. Ese es el primero. Lo que sigue viene por añadidura. Cuando tú comienzas a alinear tu casa
todo lo demás llega. Y te digo una cosa, tú fuiste testigo. Porque incluso aunque no quieras, viene un pez, te come y te direcciona en la posición que te puso el Señor y estás empezando algo. Porque cuando ya te alineaste en casa, todo lo demás se alinea. Los planes del Señor son más altos, más grandes que los nuestros. Porque al final hay personas que logran todas sus metas, pueden alcanzar todos sus anhelos, y llega un tiempo en que dicen y se sientan en casa y dicen, ¿qué más hay? Eso ya pasó. Hay un tiempo en que los recuerdos ya no son suficientes, pero ya no tenemos la fuerza para volverlos a vivir como los vivimos anteriormente. Pero la palabra me dice que cuando yo comienzo a tomar el llamamiento de mi Señor, Él me da fuerzas como las del búfalo y me planta como un árbol a las orillas de un río. Soy como esos árboles que no se secan, que tienen fuerza, tienen vida, y son árboles a los cuales se les acercan seres vivos al cobijo de su sombra. Yo he visto, he escuchado de siervos, de hijos de Dios, que cuando son llamados a la presencia de Él, y me encantó porque lo vi en un video, me impresionó. Antes de partir, estaba en una prédica, estaba su familia, y él estaba sostenido del púlpito porque ya no se podía parar de lo grande en años que era. Y su último suspiro fue dar las buenas nuevas. Yo un día le dije a mi Señor que en mi último suspiro sea alabarte y adorarte. Que mi transición de esta vida a estar contigo sea clamando tu nombre. Y que el legado que deje seas tú en la vida de mis hijos. Sé que Dios los puede bendecir en una gran carrera, en un gran trabajo, en una empresa, porque todo lo da Él. Pero lo que no caduca, lo que no se marchita, son las cosas del reino de los cielos. Lo escuchamos hace una semana. Debemos de buscar primeramente las cosas del reino, donde no se marchita ni el orín ni la polilla pueden hacer nada con esas riquezas. Y entonces venimos a hacernos esta pregunta: ¿cuáles son mis planes? ¿Cuáles son tus planes hoy? ¿Cuál es tu rumbo? Porque todo tiene que ver en este sentido, fíjate. El Señor me da a veces una instrucción. Sí, Señor, amén, recibo. Ay, pero se lo tengo que decir a mi esposa y no le va a agradar. Bueno, en el tiempo que tú pongas, Señor. Y me voy para Tarsis. Y Nínive se quedó allá. Mi amor, tengo una instrucción de parte de Dios y necesitamos hacer esto y quiero que me apoyes. Hijos, hay una instrucción de parte de Dios y se va a hacer, papá, pero es que ¿por qué? Siempre es que... Bueno, y luego. Y me voy para Tarsis.
¿Qué llamado estás tomando? ¿El tuyo o el del Señor? Ponte de pie. Y hoy fíjate bien la instrucción de parte de Dios. Niños, ¿hay niños? Alcen la mano los niños, porque esta palabra es para ustedes. ¿Hay adolescentes? ¿Hay jóvenes? Alcen su mano porque esto es para ustedes y quiero que cierren sus ojos y me ayuden en esta oración. Niños, adolescentes, jóvenes, acude al llamamiento, porque hoy este llamado es para ti. Niño, niña, joven, jovencita, conoce a tu Creador. No escuches de Él nada más, conoce a tu Creador. Así como conoces a los personajes de tus series favoritas, conoce la esencia de tu Señor. ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué lo entristece? ¿Sabes que tú lo haces feliz? Cuando tú obedeces, cuando obedeces a papá y a mamá, le sacas una sonrisa a tu Creador. Porque cuando tú obedeces, niño o niña, a papá y a mamá, estás obedeciendo al Señor, porque Él te dio a esos padres. Él te bendijo con esos padres. Conoce sus mandamientos y guárdalos en tu corazón. Apréndete uno por uno, un día, uno, y guárdalos en tu corazón, que sean la razón y el motivo de tu vida siempre. Que cuando alguien te diga, ¿alguna vez has escuchado quién es Dios? Sí, me acuerdo, cuando era yo un niño, yo comencé a conocer a mi Señor. Que siempre sean tu prioridad aún antes de tus sueños. Los sueños cambian cuando somos niños. En nuestra época éramos, yo quiero ser bombero, astronauta, policía, luchador. Esos cambian. Que tu sueño sea caminar con Jesucristo todo el tiempo. Adultos, padres, madres, no importa que sean padres o madres o no lo sean, adultos, que hemos conocido y escuchado su llamamiento, pero no hemos abrazado con decisión su llamado en casa. Sí, hoy estoy en paz porque fui a escuchar la palabra hoy. Me congregué. Hoy no fui, pero bueno, voy a, aunque sea a ver una prédica. Bueno, voy a ver el devocional. Es más que eso. Es una decisión de ser el esposo que mi esposa necesita, la esposa que mi esposo necesita, el hijo adulto que mi padre necesita, la hija adulta que mi madre necesita, el tío, el amigo, el hermano que la iglesia necesita. Dios, te damos gracias porque tú nos has permitido entrar a estas bodas. Y hoy, Señor, nos tomamos de tu justicia, porque hoy nos pusimos a cuentas contigo antes de la cena y entendemos por qué lo dijiste así. Estamos vestidos, Padre,
y día a día nos vestimos en tu justicia. Cada día te me revelas en tu palabra, porque la leo todos los días, y te me revelas de una forma diferente, según mi necesidad, según cómo está el día o la situación. Tú siempre estás en todos lados, Señor Jesús. Hoy sé, Padre, que eres tan extraordinario que no me alcanzaría toda mi vida para conocerte. Pero si algo hoy voy a decidir, Señor, es que todo el resto de esta vida que tú me das, te voy a conocer todos los días, cada día más. Porque cuando llegue allá contigo, sabré secretos que solamente tú me dijiste aquí, Señor, en mi cuarto, cerrando la puerta. Y poder platicar contigo de tantas cosas. No llegaré como alguien que llega a un lugar nuevo. Adultos mayores, varones y mujeres esforzados, y que el Señor ha concedido que hoy estés aquí con fuerza, con vida y en su presencia. Si alguna vez ha pasado por tu cabeza, ¿qué más hay? Es natural querer estar con el Padre. Sin embargo, si al Padre le place que hoy estés aquí, es porque hay todavía un llamado. Y esos pequeños siempre ven a los abuelos o a los adultos mayores como alguien con quien platicar de una forma como si fueran como ellos, con miradas, con gestos. Y no sé tú, pero si te acuerdas cuando eras pequeño, aún debes de tener presente algún consejo de algún adulto mayor en tu vida. Necesitas hablar de Jesús, porque todavía hay propósito, porque hay un destino. Y mientras el Señor esté con nosotros, las fuerzas no van a faltar. Mientras Él está con nosotros, el gozo no va a faltar. Y siempre, siempre va a haber la oportunidad de conocer algo nuevo. Padre, yo te doy gracias, porque el llamamiento no tiene que ver con edades, tiene que ver con corazones. Y ciertamente los niños están por crecer. Hay cosas, Señor, que tienen que vivir como niños. Pero también es cierto que cuando escuchan que hay un Dios todopoderoso, que es el Dios de su padre, de su madre, que es el Dios de su abuelo, de su abuela, inmediatamente ellos lo toman y comienzan a decir: yo tengo un Dios. Y comienzan a caminar contigo, Señor. Yo te agradezco, Padre, que ese llamado sea desde los pequeños, los jóvenes, esos jóvenes que son todo el tiempo atacados con dardos, con tentaciones, con sensaciones. Que tu voz sea fuerte con ellos, Padre.
que sus oídos sean limpios, Señor, para escuchar tu llamado, sin apariencias. Un llamado a conocerte en tu palabra, abrir tus escrituras, leer y preguntar a sus padres, a sus abuelos, pero más que nada preguntarte a ti, a entablar una amistad contigo, Espíritu Santo, a morir a los deseos y a las tentaciones del mundo. Y nosotros como padres, no tener miedo, porque también leía yo que ciertamente el César está educando, pero tú, Señor, en tu soberanía estás con ellos. Son los tiempos que vivimos. Y así como en nuestros tiempos habían adversidades, hoy estamos aquí. Y sé que ellos estarán aquí en su tiempo, caminando contigo y hablando estas palabras a sus hijos y a sus nietos. Ahora quiero que por favor tú le pidas al Señor y le digas: Dios mío, Jesucristo, quiero conocerte. Quiero conocerte, y hoy entiendo que es abriendo tu escritura, leyendo tu palabra y alineando, Señor, mi vida a lo que tú quieres en mi casa, tomando la posición que me corresponde, sin temor a los enojos, a los pleitos, porque será en tu nombre. Nunca más mis caminos, siempre el tuyo, siempre tus sendas. Camino con Jesús, realmente camino con Jesús. Y caminaré, Señor, hasta que esté en la eternidad contigo. Te doy gracias, Padre, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. Recibe el honor, recibe la honra, por siempre, para siempre, solo tú. Y que tu nombre sea no solamente conocido en todo el mundo, sino que la comunión contigo, con el Padre y con tu Santo Espíritu sea total. Estamos en pacto, estamos unidos. Estamos contigo y tú estás con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu hermoso. Mi amado es el más bello. Millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Jesús. Mi preferido.
preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Tu llamada, mi camino eres tú. Gracias, gracias, gracias. Nunca más, Señor, por mis sendas, nunca más, Señor, por mis caminos, solo el tuyo, Padre. Y en tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo mis anhelos, en tus manos pongo todo lo que soy. Y si he terminado, Señor, mis metas, hoy tomo tus metas, hoy tomo tus anhelos, hoy tomo tus sueños y los hago míos, Padre, para vivirlos, Señor, para estar caminando en ellos, para hacerlos realidad, para que todos los demás puedan conocerte y saber, Señor, que en ti siempre hay esperanza y la vida, Señor, la vida eterna nos espera, pero podemos vivir el reino aquí, en esta tierra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, dale fuerte los aplausos. Muy bien, puedes tomar tu lugar, mi hermano.